Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, que la gracia y la paz de Dios pueda reposar en vuestro corazón. Para mí un privilegio estar aquí con ustedes una vez más para compartir un poco de la palabra del Señor. Y esta semana estamos haciendo un recorrido, ¿no? En nuestra historia. Estamos haciendo un estudio más profundo al respecto del día de la expiación. Y yo voy a tratar sobre un tema, el día antitípico de la expiación. La palabra ya lo dice, ¿no? Antitípico. ¿Qué es una cosa típica? Es una cosa común, ¿no? Pero este acá, el día antitípico, el día real de la expiación. Y queridos hermanos, de mi parte, quiero enviar bastante salud a cada uno de ustedes en toda parte que nos asiste en esta noche y queremos compartir con ustedes este material, este tema. El, el texto bíblico que fue leído para nuestra introducción se encuentra en el libro de Proverbios, el capítulo 28, el versículo 13, que dice así: que encubre sus pecados jamás prosperará. Quien lo confiesa y deja alcanzará misericordia. O lo que confesa y haya, ¿no? Haya el perdón. Queridos hermanos, el libro de Proverbios nos lleva, ¿no? A entender cuán importante es para nuestra salvación confesar nuestros pecados. El tema, el día antitípico de la expiación que vamos a tratar es un tema sumamente importante, principalmente para nuestra salvación, es un tema vital para nuestra salvación. El primero de Juan, el capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para los perdonar y limpiar toda nuestra maldad. Los dos versículos, queridos hermanos, habla de confesión. Los dos versículos habla de perdón, habla de resentimiento por el pecado, ¿no? De dolor por el pecado. Pero vienen algunas preguntas que podamos destacar y vamos a trabajar en ello, ¿no? ¿Cuándo, cómo y para qué? ¿Cuándo es el día de la expiación? ¿Cómo ocurre el borramiento de los pecados? ¿Y para qué? ¿Y para qué necesitamos de esto? ¿Será que yo necesito confesar mi pecado para que Dios sepa que yo pequé? ¿Será que Dios no sabe ya que yo soy pecador, que yo he me equivocado? La confesión, hermano, se caracteriza por el reconocimiento de nuestra condición. O sea, cuando yo confieso mis pecados delante del Señor, yo automáticamente estoy reconociendo mi error, estoy pidiendo perdón, ¿cierto? Yo reconozco mi situación actual. Muy bien, avanzamos. Antes de entrar para el día típico de la expiación, ¿cierto? Nosotros vamos a estudiar un poco o vamos a mencionar o recordar un poco cómo era el día de la expiación, ¿ya? El día tradicional. Dice que nuestros pecados, ¿no es cierto? Según las palabras del Señor, nuestro pecado era transferido. La Biblia dice que toda alma que pecara tendría que morir. Pero a la vez, cuando Adán y Eva pecaron, no murieron, ¿cierto? Porque entró un sustituto, ¿no es cierto? Entró Cristo como, como remidor del pecado. Entonces, hay un texto de la inspiración, ¿cierto? La fe por la cual yo vivo, página 248, dice así: si hoy estás en paz con Dios, estarás preparado para recibir Cristo si viniera hoy. ¿Te das cuenta? Si hoy, queridos hermanos, yo estoy en paz con Dios, estoy preparado para recibir Cristo en las nubes del cielo si Él viniera el día de hoy. Pero nuestra preparación,
¿cuándo empieza? Tenemos que empezar hoy, ¿cierto? Nuestra preparación es actual y es individual. Ahora vamos a adentrar un poquito, ¿no? Adelantar la historia, eh, viajando un poquito en el ritual, ¿ya? Del sacrificio del santuario terrenal. El santuario terrenal era dividido en tres partes, ¿cierto? El patio, ¿no? El lugar santo y el lugar santísimo. Cuando el pecador, ¿cierto? El pecador tenía un pecado, el pecador se acercaba al santuario para llevar su sacrificio. Entonces, toda la persona que pecaba era invitado a llevar un corderito, ¿cierto? Para llevar un corderito que representaba, ¿no es cierto? Cristo Jesús, que apuntaba para Cristo Jesús, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, él mismo llevaba, ¿cierto? Él mismo tenía que matar el corderito. Entonces, el pecado era confesado, era pasado a la víctima inocente, y la sangre era llevado al santuario. El pecador inmolaba el cordero, esta sangre era llevado adentro del santuario. Entonces, mira que es un sistema de sacrificio, ¿cierto? Pero a la vez era un sistema de sacrificio que era, podemos decir que era un sustituto, ¿no? Del pecador, yo pasaba al animal, la víctima inocente, y de ahí pasaba adentro del santuario, ¿cierto? Entonces, el santuario era contaminado por los pecados, ¿correcto? Entonces, el sacrificio anual, que era llamado, era hecho el día de la expiación, ¿no es cierto? Era un día al año, era un día especial, era hecho para limpiar, hacer un proceso de limpieza adentro del santuario. Eh, Hay un texto de la palabra del Señor en la Biblia. Pido que abra sus Biblias y vamos a confirmar esto. En el libro de Levítico, el capítulo 1, versículo de 1 al versículo 4. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló a él desde el tabernáculo de la reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado, vacuno o oveja, haréis vuestras ofrendas. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto ofrecerá. Y de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de la reunión de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para la expiación suya. Entonces degollará el becerro, ¿ya? En la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y rociarán alrededor del altar, y el cual está en la puerta del tabernáculo de la reunión. Entonces aquí explicaba, ¿no? El hecho muy interesante cómo ocurría el sistema de sacrificio, ¿no? Entonces la Biblia dice que el santuario, ¿no es cierto? El santuario era un lugar donde el pecador iba a llevar su confesión, ¿cierto? Entonces, en el día de la expiación, la mentalidad de todo el pueblo de Israel estaba ¿dónde? Adentro del santuario. Ellos estaban en actitud de reverencia a lo que pasaba dentro del santuario. La Biblia dice que el libro de Romanos, ¿no? El capítulo 6, versículo 23, dice que porque el salario del pecado es la muerte, mas el don gratuito de Dios es la vida eterna. Queridos hermanos, entonces aquí está más que claro, ¿no? Que toda alma que pecara tendría que morir. Pero a la vez el pecador aquí no moría, pero la víctima inocente pasaba a representar, ¿no es cierto? A representar a Cristo que sería inmolado por nosotros.
Ezequiel, el capítulo 18, versículo 20, nos refuerza esto, ¿no? Dije, el alma que pecare, esa morirá. Y el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado de sus hijos. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será también sobre él. O sea, cada uno recibirá según la recompensa, ¿no? Según sus obras. Entonces, está muy claro que el Hijo no llevará el pecado de los padres, y los padres tampoco llevarán de sus hijos. O sea, es individual. El libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 16 al versículo 25. No vamos a leer todo, pero aquí habla, ¿no? Que Jehová, Dios, entregó en el huerto, ¿no? En el Edén, el árbol que podría comer y el otro que no podría comer. Y el día que pecare, esta alma tendría, dice el texto, ¿no? Ciertamente morirás. Pero no ocurrió la muerte. Adán y Eva no murieron. La muerte eterna, porque decía que el salario del pecado era la muerte. Entonces podemos decir que ellos no murieron en este momento, pero a la vez ellos recibieron la muerte eterna, ¿no es cierto? Que futuramente sería derramado sobre ellos, porque Adán vivió 930 años, ¿no es cierto? Y ahora Dios ofrece un sustituto, Jesús, que se ofreció a sí mismo en lugar del pecador. O sea, el animal nada más era que la figura, ¿cierto? De Cristo Jesús. O sea, apuntaba para el Calvario. Cuando el pecador inmolaba el cordero, ¿correcto? Y presentaba delante de Dios como ofrenda, no era Cristo que estaba siendo inmolado, era el animal. Pero era figura de lo que iría suceder. Patriarcas y Profetas, página 252. Dice, la parte más importante del ministerio diario era la ofrenda efectuada en favor del individuo. El pecador arrepentido traía su ofrenda a las puertas del tabernáculo y ponía su mano sobre la cabeza de la víctima. Confesaba sus pecados, el pecado era transferido de una manera figurada, ¿cierto?, hacia la víctima inocente. Por sus propias manos el animal era muerto y la sangre era llevado por el sacerdote al lugar santísimo y rociado sobre el velo, al lugar santo, perdón. Entonces el sacerdote hacía ese traspaso, ¿no? De la sangre de la víctima y llevaba el lugar al lugar santo, ¿correcto? Para poner en el velo. Pero dice otra cosa, dice, atrás del cual estaba el arca que contenía la ley, ya que el pecador había transgredido por esa ceremonia, ¿no? Mediante la sangre, el pecado era figuradamente transferido para el santuario. Vamos a volver al inicio, ¿no? Entonces, yo pecador ofrecía ofrenda por mis pecados. Entonces, mi pecado pasaba a la víctima, ¿cierto? A la víctima era inmolada, era degollada, era muerta. La sangre de la víctima era rociado en el velo, ¿cierto?, que traspasaba al santuario. Entonces el santuario quedaba contaminado por el pecado de la nación. El sacrificio diario era el sacrificio por la nación, ¿no? Que era hecho en las nueve de la mañana, y a las 3 de la tarde era hecho ese sacrificio por la nación, el sacrificio diario. Pero a la vez, queridos hermanos, quería traer también un detalle curioso, ¿no? Que Cristo Jesús, cuando fue crucificado, Cristo Jesús fue llevado a la cruz a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Te das cuenta que la historia se repite, ¿no? Con el sacrificio diario. Pero también hoy, el día de hoy, para nosotros, hoy no hacemos sacrificio de animal, pero somos invitados a presentar nuestro culto familiar. Hoy día, este simbolismo, ¿no?
no es inmolando un cordero, sino nuestro culto diario. El libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, nos lleva esto, ¿no? Ruego por, pues hermanos, que presenté vuestro cuerpo con sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis con este siglo, pero transformar por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces nos lleva a entender que el sustituto de nuestra ofrenda hoy es el culto diario, ¿no? Que es una manera de gratitud por el sacrificio que ya fue hecho por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero ¿a dónde vamos a adentrar ahora? Había un sacrificio, el sacrificio anual, que era hecho el fin del año, ¿ya? Y era llamado el día de la expiación, el día típico de la expiación. Era llamado el grande día. Era un día sagrado. Ningún trabajo, ninguna obra debería ser hecha. Era la piedra angular del sistema de sacrificio. Era el más fundamental, porque todas las personas que habían confesado sus pecados no habían sido borrados, ¿correcto? Sus pecados habían sido transferidos al santuario. Y el día de la expiación, era cuando todo Israel estaba con sus pensamientos adentro del santuario, ¿cierto? Donde los sacerdotes hacían el trabajo de purificación del santuario. Ofrecía esta limpieza del santuario. Entonces la gente estaba en actitud, con atención fija adentro del santuario, con actitud de humillación, de arrepentimiento y de dolor por el pecado. Se vestía de sacos, ¿no es cierto? Tenía ayuno, tenía ningún trabajo podría ser hecho. Y el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 29, dice, si alguna persona no se humilla en este mismo día, será cortada del pueblo de Dios. Entonces, queridos hermanos, un detalle sumamente importante, ¿no? El pueblo era invitado a arrepentirse por sus pecados, se humillar por sus pecados, ofrecer su sacrificio en pro del pecador. Y ahora, más que todo, era el santuario que sería purificado, que estos pecados ahora sería borrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurría en el día de la expiación? Vamos a ver, pido que abra sus Biblias también, el libro de Levítico, el capítulo 16. El capítulo 16 nos explica bastante, ¿no? Vamos a leer el versículo 3, dice así, con esto entrarán Aarón en el santuario con un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Y la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para expiación, un carnero para el holocausto. Y hará traer Aarón un becerro para la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Entonces, primer punto acá, el sacerdote presentaba una oferta por él mismo, ¿no? Para que él pueda encontrar digno. Hacía expiación por él mismo y por su casa. Versículo 7 ahora dice así, después tomará 2 machos cabríos y le presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel, y es Satanás. Versículo 9. Y hará traer Aarón el macho cabrío, sobre la cual cayere la suerte por Jehová, y ofrecerá la expiación. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, será presentado vivo delante de Jehová, para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Versículo 11, para finalizarnos aquí.
esta lectura, ¿no? De Levítico 16, 3, después de 5 al 11, ¿no? Y traerá, y hará traer a Aarón el becerro, que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su causa, y degollará en el propiciatorio el becerro que es suyo. Entonces, él presentaba, ¿no? Un becerro por él, por su familia, y ahora hacía un hecho muy importante, ¿no? Que era el hecho de limpiar el proceso de limpieza del santuario, que era hecho por dos machos cabríos. Esos dos machos cabríos eran presentados delante de la congregación, ¿cierto? De Jehová, y ahora dentro de estos dos era puesto, los dos son se mancha, ¿no? Los machos cabríos, era puesto suerte, ¿no? Uno por Jehová y otro por Azazel, que era Satanás. Entonces, uno era presentado delante de Jehová, ¿cierto? Era degollado y recibía el traspaso, ¿no? Era recibido el traspaso a través de esa sangre, la limpieza del santuario. Representaba a Cristo, que limpia nuestros pecados. Y el otro era de una manera simbólica, traspasaba con la mano del sacerdote, traspasaba todo el pecado de la congregación, pasaba a este macho cabrío, que era enviado vivo al desierto. O sea, él quedaría a la deriva, ¿no? A morir allá en el desierto. El versículo 14 del mismo texto dice así: tomará luego la sangre del becerro y rociará con el dedo hacia el propiciatorio del lado oriental, y hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Entonces era el ritual, ¿no? Que hacía él por sus pecados y por el pecado también de su familia. ¿Y qué contenía el lugar santísimo? Contenía la ley, ¿no es cierto? Estaba ahí, contenía la ley que condenaba el pecado o el pecador a la muerte, que reprendía el pecado. O sea, cuando el pecador presentaba su sacrificio, su pecado no quedaría borrado, ¿no es cierto? Pero más bien quedaría ahí esperando el día de la expiación para hacer la limpieza total del santuario, ¿no? Entonces, sobre el arca estaba la tapa de oro, ¿no? Que era el propiciatorio, ¿ya? Como decía ley. Aquí está la vida. La ley exige la vida, ¿no? La ley exigía la muerte del pecador. Entonces, como si estuviera diciendo, ¿no? Ley, aquí está el sacrificio. Usted exige la vida. Entonces aquí está la sangre que representaba la vida, ¿no? Yo traigo aquí el sustituto. No fue el pecador, pero yo traigo el sustituto. No era la vida del pecador, sino más bien de un sustituto para este pecador. Versículo 16, capítulo 16, versículo 16 también, dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y por todos sus pecados. Y la misma manera hará también el tabernáculo de la reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces era llevado este sacrificio, ¿no? Eh, Ahora el libro de Daniel, el capítulo 8 versículo 14 dice: y le dijo, hasta 2300 tardes de mañana el santuario será purificado. O sea, todo el santuario estaba contaminado y necesitaba ser purificado. Necesitaba de una purificación por la inmundicia de los hijos de Israel, como leemos, ¿no es cierto?, en el texto anterior. Y el santuario celestial es lo mismo. Hoy estamos en los días de la expiación. Incluso estamos cumpliendo, ¿no? En esta fecha, 179 años de expiación. No es un día normal, ¿no? Es un día simbólico que ya lleva 179 años. Y el santuario celestial
también hay lo mismo, ¿no? Ahora uno pregunta, pero si en el cielo no hay pecado, ¿cierto? ¿Cómo que el santuario celestial va a estar contaminado? Por lo mismo, ¿no? Siempre que confesamos nuestro pecado, ¿cierto? El pecado es transferido a la víctima inocente, que es quién, que es Jesús, ¿ya? El día antitípico es Jesús, ¿cierto? Este pecado es registrado en el libro del santuario, ¿correcto? Y por eso el santuario queda contaminado. ¿Por qué? Porque ha llevado todas nuestras contaminaciones de nuestros pecados. El pueblo, ¿no es cierto?, se arrepentido y ya había sido perdonado. Pero tengamos en claro que el mismo que el pueblo tenía sido perdonado, el pecado aún estaba en el santuario. Por eso necesitaba ser purificado. Es un tema muy interesante, ¿no? Era perdonado, pero no borrado. También un detalle muy importante. Mediante ese sacrificio, el macho cabrío era dedicado al Señor, ¿ya? Uno al Señor y otro por Satanás, ¿no? Entonces, ese que era dedicado al Señor representaba el Cristo, ¿no? Y el otro que vivía al desierto representaba a Satanás. Pero necesitaba un trabajo, ¿no es cierto? Necesitaba otro tipo de trabajo, que era el pecado transferido para Azazel. Este era representado por Satanás, ¿cierto? En el día típico, antitípico, perdón. Y este sacrificio hacía el siguiente: traspasaba el pecado que estaba en el santuario a ese macho cabrío y era enviado al desierto para morir. Vamos a ver lo que dice Hebreos 9:14, dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, Cristo ofreció a sí mismo, ¿no?, sin mancha, como sacrificio vivo. El altar de sacrificio fue la cruz del Calvario. Cristo se ofreció por nosotros. El versículo 24 del mismo texto de Hebreos 9 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces Cristo ahora presentaba, ¿no?, delante de Dios este sacrificio, ¿no es cierto? Eh, Otro texto importante, ¿ya? Pero antes es interesante mencionar el siguiente: el trabajo de Cristo, y desde que subió al cielo, ¿no? Era en el lugar santo, intercediendo por el pueblo. Pero en 1844, el día 22 de octubre, más precisamente, él pasó del lugar santo al lugar santísimo para hacer esta obra de purificación. Y mira lo que dice Hebreos, nos confirma, ¿no? Hebreos del capítulo 6, versículos 19 y 20, dice: la cual tenemos como figura firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró en el santuario como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces Jesús ha hecho precursor, ¿cierto? No según la ley levítica, ¿no? Porque Jesús era de otro linaje, el de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví, ¿no es cierto? Y ahora he hecho según el orden de Melquisedec. Hebreos el capítulo 12, 14, 12, perdón, disculpe. Hebreos el capítulo 9, versículo 12, dice así: y no por la sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por la propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces Cristo aquí entra, ¿cierto? No con sangre del macho cabrío, ni becerro, sino más bien de su propia sangre. Entró de una vez para siempre, ¿cierto?, en lugar santísimo. Intercede por cada uno de nosotros hasta el día de hoy.
Y eso nos lleva, queridos hermanos, a entender el tiempo serio, ¿no? Tiempo serio que estamos pasando en este momento. Conflicto de los siglos, página 420, dice así: por 18 siglos, ¿ya? Por 18 siglos, este ministerio siguió el primer compartimento del santuario. La sangre de Cristo, ofrecido en favor de los creyentes arrepentidos, aseguraba el perdón y la aceptación delante del Padre. Pero sus pecados permanecían en el libro de registro. Como el servicio típico, había una expiación en el fin del año. Del mismo modo, antes que se completara la obra de Cristo para la redención del hombre, habrá también una expiación para quitar el pecado del santuario. Ese servicio tuvo inicio el fin de las 2300 tardes de mañana, 2300 días, ¿correcto? De Daniel 8:14. En aquella ocasión, conforme la profecía de Daniel había predicho, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para efectuar la última parte de la solemne obra, purificar el santuario. Fue encontrado también que al paso que la ofrenda por el pecado apuntaba hacia Cristo como un sacrificio, el sumo sacerdote representaba a Cristo como un mediador. El macho cabrío, que era enviado al desierto, simbolizaba a Satanás. Eso está en Conflicto de los Siglos, página 420, ¿no? Aquí también nos revela la secuencia del texto. Dice así: el autor del pecado, ya, Satanás, siempre quienes los pecados de los verdaderos penitentes serán finalmente puestos. Cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre de Cristo, de la ofrenda, de la transgresión quitada del santuario, de los pecados transfiriéndoles al macho cabrío, el emisario, ¿no? El, el Azazel. Cuando Cristo, por el mérito de su sangre, quitó del santuario celestial los pecados del pueblo para la conclusión de su ministerio, a donde pone sobre Satanás, lo cual en la ejecución de la sentencia deberá hacer frente a la pena final. El macho cabrío, el emisario, era enviado para una tierra no habitada, para nunca más volver a la congregación de Israel. Entonces Satanás será expulsado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo, y eliminado su existencia en la destrucción final de los pecados y con los pecadores. Queridos hermanos, aquí habla del día antitípico, ¿no? El día real de la expiación, el día que estamos pasando. Es un día sumamente importante, queridos hermanos. Es un día fundamental, un día de examinar a nosotros mismos, confesar nuestros pecados e entregar nuestra vida al Señor. El pueblo de Israel estaba con su mente adentro del santuario. Y en este momento también nosotros tenemos que estar con nuestra mente, ¿a dónde? Adentro del santuario celestial, donde Cristo intercede por cada uno de nosotros. Quizás nuestro nombre puede ser llamado a cualquier momento y no sabemos. Por eso nosotros tenemos que arreglar nuestras cuentas con Dios. Hecho, capítulo 3, versículo 19, versículo 20, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga en la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y él envié a Jesús, que fue antes anunciado, y aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por la boca de los santos profetas, y ha sido desde el tiempos antiguos. Entonces aquí un punto fundamental, ¿no? Arrepentidos y convertidos para que sea borrado vuestros pecados. Este es el momento de borrar nuestros pecados. Pero si nosotros no confesamos, no hay cómo borrar nuestros pecados. También tenemos aquí un detalle muy importante para ir finalizando. El macho cabrío era enviado al desierto por quien también estaba encargado, ¿no? El sumo sacerdote volvía, bendecía el pueblo, y todo que se iba de sus casas se iba libre y tranquilo, ¿no? Porque sus pecados habían sido perdonados.
porque sus pecados fue llevado por el macho cabrío y ha sido llevado para morir eternamente, ¿no? Hay otro texto muy importante, el libro de Zacarías, el capítulo 3, versículo 4. Dice así: al afligir el pueblo de Dios sus corazones delante de él, suplicando pureza de carácter, es dado el orden, ¿no? Y habló al ángel que mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitad las vestiduras viles. Y él le dijo: mira, que he quitado de ti tus pecados y que ha hecho vestir ropas de galas, ¿no? Esto está en el libro de Zacarías y también, si repite, ¿no? El testimonio para la iglesia, tomo 5, página 475. La otra cosa que podemos destacar aquí, testimonio para la iglesia, ¿no? Dice aquí que la inmaculada veste de justicia de Cristo son puestas sobre los probados, ¿no? Tentado más fieles hijos de Dios. Los despreciados, remanentes, son vestidos de veste gloriosa para nunca más ser manchada con la corrupción del mundo. Entonces aquí será muy lindo, ¿no? Será muy lindo este momento cuando las inmaculadas vestimentas de Cristo, de la justicia de Cristo, es puesta sobre nosotros, sobre los fieles de Dios, los tentados, los probados, pero fieles hijos de Dios. El pueblo remanente, ¿no? Despreciado, pero remanente. Serán vestidos de vestimenta gloriosa que nunca más será manchada con la corrupción del pecado. Entonces, en resumen, queridos hermanos, para nosotros en el día antitípico, dice que nosotros o nuestros pecados, ¿no es cierto?, son transferidos para Cristo. Cristo, ¿no es cierto?, traspasa al santuario, ¿no es cierto?, o ya traspasó el santuario. Y esta parte final, que el día de la expiación, es pasado para Satanás. Este pecado, la limpieza del santuario que está haciendo en este momento, ¿no? Desde 1844, está siendo transferida, ¿cierto? Será transferida para Satanás. Y ahora el pueblo de Dios, como pueblo de Dios, ¿no? Es purificado, es sellado, recibe el bautismo del Espíritu Santo para concluir la obra, que el fuerte pregón, ¿cierto? Y el número de los salvos si completa, si cierra la puerta de la gracia, con las plagas, ¿no? Vienen las plagas, y el final de ella, viene Cristo para bendecir su pueblo, así como era el sacerdote, ¿no? El sacerdote cuando regresaba, bendecía el pueblo y el pueblo se iba a la casa tranquilamente porque sus pecados habían sido perdonados. Entonces es un mensaje muy solemne, hermano, del día de la expiación. Cuando el sumo sacerdote estaba haciendo su trabajo, el pueblo estaba concentrado, con sus atenciones puestas, ¿a dónde? En el santuario celestial, en el santuario terrenal, perdón. Y ahora, queridos hermanos, en nuestro tiempo, es un día solemne, es un día profético, es un día solemne. También necesitamos poner nuestra mirada firme en el santuario celestial, donde nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, intercede por cada uno de nosotros. Nuestro nombre puede ser llamado en cualquier momento. Esta limpieza del santuario está siendo efectuada. ¿Será que nosotros podemos encontrar gracia delante de los ojos de Dios? ¿O vamos a encontrar falla delante de Dios y vamos a ser rechazados? Por lo tanto, queridos hermanos, lo invito para que podamos así hacer una reflexión, ¿no? Reflexionar de nuestros errores, de nuestros pecados. Si realmente confesamos, ¿no es cierto? Debemos entregar nuestra vida al Señor y dejar que Dios haga la obra en nosotros y por nosotros. Es interesante que Dios quiere hacer esta obra en nosotros, pero necesita solamente que nosotros damos la autorización para que Él lo haga. Dios no va a obligar a nadie a confesar sus pecados, pero a la vez, si nosotros no confesamos nuestro pecado, lamentablemente estamos perdidos. Ojalá que Dios nos dé su gracia, que podamos reflexionar, poner nuestra mente dentro del santuario celestial
interceder por nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga y nos dé su gracia. En nombre de Jesús. Amén.